Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. No es fácil encontrar una coherencia clara en la política económica de este gobierno, del gobierno de Iván Duque. Tienen por un lado unos tintes ortodoxos muy marcados y por el otro lado unos estallidos de populismo económico difíciles de entender. Hay una contradicción ahí y esto es extraño que no sepamos exactamente dónde están porque Alberto Carrasquilla lo conocemos hace mucho tiempo. El ministro de Hacienda es un economista de ideas claras, de posiciones académicas transparentes en el pasado, así fueran impopulares, en su política económica y como académico. Y ya fue ministro además de Hacienda varios años con Álvaro Uribe en el pasado. Sin embargo, como sucede con la política económica, a veces es más política que economía. Y la política ha sido realmente difícil de controlar para este gobierno. Todo empezó cuando a Iván Duque y Alberto Carrasquilla se les ocurrió la brillante idea, a pocos meses de haber llegado al gobierno, de subirle al IVA a todos los productos de la canasta familiar. Fue un debate enorme. Esa era y fue y parece que es la única gran idea que tuvieron para aumentar el recaudo tributario, los exiguos impuestos que alcanza a recoger el Estado colombiano. Eso y rezarle al aumento del PIB y a los precios del petróleo. Rezos hoy evidentemente no escuchados por nadie. Ahí falló la Virgencita de Chiquinquirá. No solo se truncó el buen crecimiento económico que más o menos había logrado el país en el primer año y medio, sino que también por la pandemia vamos a la que será la recesión económica más profunda probablemente en toda la historia de este país. Pero incluso frente a estos tiempos económicos sin precedentes, la política económica de este gobierno sigue dando tumbos. Ahí no hubo la tal reinvención que está sucediendo en todos lados. Por un lado, salen con ideas como la hipoteca inversa, un esquema privatizado de pensión en el que los mayores pueden hipotecar su casa para recibir una pensión de los bancos que se quedan con la casa cuando la persona se muere. Suena una idea ortodoxa creativa, pero por otro lado también se inventan medidas como los días sin IVA en medio de la pandemia, una medida populista que golpea el recaudo tributario cuando este ya se ve menguado por el parón económico y que beneficiará especialmente a las personas que tienen efectivo disponible para salir a comprar, cuando los más están realmente pelados, los más pobres, la mayoría de la gente. Si había un momento para reinventarse es este, pero por ahora las señales que salen del gobierno son más de lo mismo, en esta extraña mezcla entre ser generosos con gabelas a las empresas, populistas esporádicos con los más pobres, tímidos reformadores y conservadores con el gasto público. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, desde el barrio La Macarena, aquí en Zona Franca. Son las 9:05 de la noche. Vamos a mezclar dos temas y vamos a ver cómo nos va con eso, porque son dos temas complicados, el de la hipoteca inversa y el del día sin IVA. Empiezo con la hipoteca inversa, antes de presentar a nuestros invitados un poquito de contexto. ¿Cuál es el requisito de esta hipoteca inversa? ¿Qué significa? ¿Quién puede acceder a ella? Entonces, este es, como dicen los expertos, un vehículo financiero para los mayores de 65 años sin distinción de estrato o ingresos. Cualquier persona mayor de 65 años que sea propietario de su inmueble puede aplicar a esta hipoteca inversa. Necesita obviamente el título de propiedad del inmueble. La idea es que para recuperar el inmueble, una vez la persona fallece, la familia puede pagar la deuda que acumuló esa persona mientras hipotecó su vivienda y le daban un estipendio mensual o hay varias formas en las que le pueden dar la plata. La mesada depende del avalúo y del tipo de hipoteca inversa, es decir, de cuánto valga el apartamento, la casa donde viva la persona mayor de 65 años. De ahí depende cuánta plata le van a dar por mes o cómo funciona. Las obligaciones solo se exigirán luego del fallecimiento del beneficiario. Entonces, hay varios tipos de hipoteca inversa y son estos. Usted puede decirle al banco, venga, deme una renta vitalicia, yo le doy mi apartamento, lo hipoteco
y usted me da una renta vitalicia hasta cuando yo me muera. Si la persona se muere a los 2 años, digamos era una persona de 65 años que pensaba vivir hasta los 85 y en cambio solamente vive 2 años en vez de 20, el familiar puede recuperar el apartamento pagando esos 2 años de deuda. Usted también puede pedir una renta temporal, puede decir, mire, yo quiero hipotecar mi apartamento para que usted me dé una mesada por los próximos 10 años, o bien porque calculo que no me quedan más de 10 o porque así lo quiero, y ahí el banco le va a decir, yo a partir de lo que vale su vivienda le doy un valor mensual por un número determinado de años. Las obligaciones solo se pueden exigir a los familiares cuando los inscritos en la hipoteca inversa fallezcan. Ahí las obligaciones es un eufemismo para páseme su apartamento, señor heredero o no heredero. Y usted también puede pedir una renta única, y esto consiste en recibir la totalidad del valor en una sola entrega. Una persona mayor de 65 años que dice, yo quiero hacer un negocio por los años que me quedan, voy a montar una tienda, necesito un capital semilla de 10, 20, 30, depende de cuánto valga el apartamento. Banco, adelánteme esa plata y yo voy a vivir en mi apartamento hasta que fallezca, y cuando fallezca la persona, mis herederos, pueden o pagar lo que el banco me dio en esa única cuota, con los intereses obviamente, o entregar el apartamento. Y porque esta hipoteca inversa es obviamente un intento de tapar un hueco muy grande que hay en Colombia, y es el hueco de las personas mayores de 65 años que no tienen pensión. Los porcentajes aquí son aterradores. Apenas un 27.4% de los mayores de 60 años tienen pensión. Son en total casi 6 millones de personas, es decir, un tercio de eso son más o menos 2 millones de personas que tienen pensión. Más de la mitad de esos tienen una pensión de un salario mínimo. Entonces, incluso si usted tiene una pensión, la hipoteca inversa puede ser un vehículo financiero que le interese a usted. Sin pensión está el 72% de las personas. Pero, y esto lo dijo el ministro de Salud, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Obviamente el ministro de Salud es un tipo muy popular. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aunque la gente mayor de 65 años tiene en menor medida pensión, apenas el 27%, muchos de ellos sí son propietarios de su inmueble. En Colombia el 68% de los adultos mayores tienen casa, pero solo el 28% tiene pensión. Esto quiere decir que por lo menos hay un 40% que aunque tienen un techo, no tienen un ingreso garantizado. Entonces, Vicky, lo que hace la hipoteca inversa es dar una alternativa más. Estaba hablando con Vicky Dávila en Semana TV, Jonathan Malagón, el ministro de Vivienda. Eso por el lado de la hipoteca inversa. Seguro que hay muchas preguntas, las discutiremos con los invitados, pero introduzco el segundo tema que gira alrededor de esta esquizofrenia en la política económica del gobierno. Esta parece ser, la de la hipoteca inversa, un instrumento financiero ortodoxo, no le cuesta al Estado, privatiza de alguna forma las pensiones, pero el día sin IVA, en cambio, es otra cosa. Y es una propuesta, como dicen los técnicos, antitécnica. El día sin IVA, entonces, el tope de los electrodomésticos, elementos deportivos y bienes agropecuarios es de 2.8 millones de pesos. Si usted se compra algo más caro de 2.800.000 pesos, eso va a tener IVA. No está dentro del paquete de bienes que se pueden adquirir sin IVA a partir de mañana, y solo mañana. Después hay otras fechas programadas. Se pueden adquirir hasta 3 unidades de un mismo bien, no se puede acumular, no se puede pagar con dinero en efectivo, solo plástico. Y esto empieza a descalificar a una cantidad de gente que paga con efectivo, gente que quiere productos más caros de 2.8 millones de pesos, 2.800.000 pesos. Va a ser una medida para la clase media que tenga plata guardada o que se va a endeudar para comprarla. Y los bienes comprados deben ser entregados máximo en 2 semanas. Además de todos los problemas económicos que tiene esto, golpea el recaudo del Estado, un recaudo que ya está bajo, que depende casi en un 20% del IVA, el recaudo de impuestos de la DIAN. Además de golpear ese recaudo, se va a prestar para cosas como esta. Esto es el anuncio en la página web de Panamericana. Léanlo de abajo, día sin IVA. El día sin IVA no aplica para www.panamericana.com.co ni domicilios. Te esperamos en nuestras tiendas físicas. Bienvenido en medio de la pandemia, obviamente en Bogotá solamente los de cédulas impar, porque los otros no pueden salir a disfrutar del día sin IVA.
Esta es un poco la cara doble de las medidas económicas del gobierno que nos hacen preguntarnos hacia dónde van. A ver qué dice Marta Elena Delgado Rojas. Marta Elena es la directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, el centro de pensamiento más importante de Colombia, economista de la Universidad Nacional. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Daniel. Buenas noches. Mil gracias por tu invitación. Bueno, yo sé que aquí la estoy poniendo como a hacer un poco de malabarismo, como tenemos dos bolas en el aire, pero inicialmente le voy a preguntar, ¿no es esquizofrénico un poco el gobierno en sus medidas? La hipoteca inversa, un instrumento ortodoxo, técnico, digamos, dirían, y otro antitécnico, como dirían en Fedesarrollo. Bueno, digamos que en estas medidas hay que dividir en dos el impacto y un poco lo que busca el gobierno cuando las implementa. El tema de la medida del IVA, digamos que es la antitécnica por su naturaleza, que tiene un dudoso efecto sobre la economía colombiana, por las cuestiones que tú mencionabas anteriormente, busca básicamente aumentar el consumo en el corto plazo y más aún dada la coyuntura actual. Digamos que de ese lado ha sido concebida, que no igual necesariamente implica que ese vaya a ser el efecto final, y como lo hemos venido diciendo desde Desarrollo, pues claramente no es así. Es una medida que a nivel internacional la evidencia muestra que el consumo no se incrementa, sencillamente se distribuye en el tiempo. La gente espera que llegue el día sin IVA para hacer sus compras, especialmente bienes durables. Entonces yo voy a comprar electrodomésticos el día sin IVA, y electrodomésticos uno compra una vez al año o cada 2 años. Entonces digamos que lo que se hace es cambiar el consumo futuro por un consumo en el día sin IVA. Eso por el lado de esta medida, mientras que la medida de la hipoteca inversa viene como respuesta no solo un tema de seguridad social, sino que también pienso es un tema de darle mayores opciones a la población mayor de 65 años. Entonces, como que la cobertura que pretende ahí tener el gobierno es diferente en ambas medidas, pero sí puede uno pensar que se contradicen en tanto su naturaleza y la forma en que están concebidas de manera técnica. La política económica tiene a veces más de política que de economía. Y en este caso parece ser las razones detrás del día sin IVA. Porque dice usted, no tiene un impacto sobre el consumo, la gente va a comprar mañana y después los próximos 2 meses van a ser un peladero para los comerciantes, y al mismo tiempo va a tener un impacto sobre el recaudo, sobre todo en un momento cuando el recaudo está muy golpeado. Y en ese sentido parece que el gobierno sigue abriendo huecos en su recaudo y en su capacidad de gasto público con esta medida. Sí, mira, Daniel, el recaudo por IVA en 2019 fue de 66.3 billones aproximadamente, y lo que ha comentado la DIAN, que va a ser el costo de esta medida, es de aproximadamente 450.000 millones. Entonces, digamos, en magnitud respecto al total del recaudo del IVA, es cercano a los 400.000, no es muy grande en su proporción. Eso es una cantidad, digamos ahora que estamos acostumbrados a estas cifras, eso es de lo que vale más o menos un giro de ingreso solidario, de 160.000 pesos para 3 millones de familias. Digamos, y también hay que tener en cuenta que este tema del IVA, que también tú como lo mencionabas anteriormente, es supremamente regresivo, porque está dirigido, digamos, no es un subsidio focalizado, y lo que hace es reducir el recaudo tributario. Entonces quiere decir que yo estoy gastando plata de las arcas del Estado para financiar el gasto no solo de las personas de menor ingreso, sino también de personas que pueden estar en una situación favorable y que no necesitan del día sin IVA, ¿no? Entonces vemos que hay un tema de la regresividad de la medida que sin duda es uno de los factores más problemáticos que tiene un día de este tipo. Y además otro que también hemos visto recientemente, y es que usualmente hay incentivos a que los vendedores modifiquen los precios, y parte del excedente del consumidor o parte de lo que yo voy a gastar como consumidora se va a quedar en los vendedores, y no voy a ver el total de la reducción del IVA. Entonces, digamos que claramente por eso es una medida antitécnica, ¿no? Tiene varios problemas fundamentales. Y para tratar como de profundizar, si es antitécnica, digamos, en el aspecto económico, políticamente puede ser rentable para algunos sectores. ¿Está claro a cuál sector le está apuntando? Y yo me imagino que uno, a partir de los topes que le ponen, a partir de los artículos que están exentos durante el día sin IVA, se puede hacer uno una idea de si esto es para la clase media, para la
la clase pobre o para los más ricos? ¿Cuáles van a ser, digamos, los más beneficiados en ese sentido? Pues mira, la cantidad de productos es bastante variada. Está vestuario, en complementos de vestuario, elementos deportivos, juguetes, juegos, útiles escolares, insumos del sector agropecuario. Entonces digamos que hay todo un rango. Uno podría decir que va desde las personas de menor ingreso hasta las de más ingresos que quieran, digamos, realizar compras que pueden ser más suntuarias. Y además también lo que trata el día sin IVA es un poco incentivar la parte de la compra de insumos en el sector agropecuario. Entonces, en este rango, uno podría decir, digamos, no hay como tal un sector al cual se le esté apuntando. Lo que yo quiero pensar respecto a esta medida es que es una medida que tiene la intención de generar un mayor consumo, sencillamente no lo logra, por lo que ha mostrado la evidencia internacional y por lo que vamos a seguramente ver nosotros, y ya empezamos a ver con la modificación que hay en los precios y con el costo que tiene la medida tributaria y pues la falta de focalización. Marta Elena, usted trabajó en Asobancaria y me imagino que conoce el mundo financiero. ¿No le sorprendió la hostilidad inmediata, casi reflexiva que generó esta idea de la hipoteca inversa solamente porque estaba mediada por la banca privada? La verdad sí, me sorprende también porque de hecho uno de los jugadores que, claro, sin duda entra a ser parte de las personas y de las entidades que pueden hacer, digamos, parte del negocio, los bancos usualmente no tienden a hacer este tipo de proyectos porque no es el core de su actividad cotidiana. Digamos, el negocio hipotecario se observa más en la parte de los fondos de inversión, tal vez en las aseguradoras, pero los bancos usualmente no tienen un papel muy relevante ahí, pues porque sencillamente no se especializan en eso, pese a que obviamente parte de sus segmentos del mercado le apuntan. Entonces, digamos que sí es, digamos, un poco extraña. Es una medida al final que pues sencillamente no es obligatoria, es una medida que en mi perspectiva lo que hace es ampliar las opciones que pueden tener, como te decía anteriormente, las personas de 65 años que tienen una propiedad, quieren recibir más ingresos por tener esa propiedad, no tienen una preocupación de heredarle a alguien, y sencillamente, y si la tienen igual, existe un mecanismo un poco de volver a adquirir la vivienda si llega a suceder algo. Entonces, digamos que por ese lado el diseño del mecanismo está relativamente bien. El principal reto, sin duda, en esta medida es el tema de la educación financiera para que la gente pueda tomar una decisión informada, no solo sobre la hipoteca inversa, sino porque hay que tener en cuenta que esta es una medida que puede tener sustitutos. O sea, yo puedo no hacer la hipoteca, sino vender mi casa, o puedo decidir sencillamente tener los ingresos que me da mi familia, etcétera. O sea, uno puede tener un rango de opciones y con base en eso tiene que tomar la decisión. Ahí es donde está el punto de fondo de que esta medida sea exitosa y de que de verdad le sirva a las personas a las que está focalizada. Claro, y ahí está la clave y los antecedentes de educación financiera. Y tal vez voy a traer a cuento el tema de las pensiones, de la doble asesoría para los fondos públicos o privados, donde millones de personas se sienten hoy engañadas acerca de lo que pasó ahí. Y ese antecedente, ¿hay algo que nos haga pensar que no va a ser igual o que hoy hay una alfabetización financiera mayor o que el diseño de este programa tiene unos actores menos interesados? Pues mira, yo creo que en Colombia el tema de la educación financiera aún tiene un largo camino por recorrer, pero Colombia sí ha sido muy juicioso en empezar a hacer. Entonces, por ejemplo, uno ve unos análisis que hace la CAF y muestran que Colombia tiene un buen puntaje relativo en la región respecto a educación financiera, si las personas conocen cuáles son los productos financieros, las tasas de interés, cómo se pactan los créditos, etcétera, pero aún queda un camino muy, muy largo. De hecho, también en uno de los estudios más recientes se muestra que solo el 32% de las personas en Colombia saben y tienen la información suficiente para tomar una buena decisión financiera. Entonces, digamos que ahí es donde nuevamente está el problema, digamos, que hay que solucionar. Pero también lo importante acá tenerlo en cuenta es que eso se puede hacer, o sea, la gestión se puede hacer. Yo puedo sencillamente empezar a fortalecer todos los esquemas de asesoría en los bancos cuando las personas mayores de 65 se acerquen. Digamos que es sencillamente un reto que uno puede gestionar y uno puede mitigar el riesgo de una manera relativamente fácil para el sector financiero. ¿Marta o Marta Elena?
Marta Elena. Marta Elena, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Marta Elena es la directora de análisis macroeconómico de Fedesarrollo y estudió en la mejor universidad de Colombia, la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Nosotros, gracias por la invitación. Con gusto. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca. Tenemos voces políticas después de comerciales. Uno de los políticos del Centro Democrático que mejor maneja y entiende temas económicos. A ver cómo se enfrenta a las críticas que le han llovido, sobre todo por el día sin IVA al gobierno nacional. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca con este malabarismo económico del día sin IVA y la hipoteca inversa. Dos propuestas económicas, dos hechos económicos del gobierno nacional. Dos hechos que parecen apuntar a lados distintos. Algo de populismo económico por acá, algo de ortodoxia económica por el otro lado. Ortodoxia, la de la hipoteca inversa, populismo, el del día sin IVA, al menos eso dicen los economistas. Tengo un invitado, Oscar Darío Pérez, es el representante del Centro Democrático que sin duda más sabe de economía, es contador, fue secretario de Hacienda de Antioquia y sobre todo ha trabajado en el sector privado, que da una mirada muy importante durante muchos años. Es un gusto saludarlo, representante. Bueno, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Bueno, y entonces esta pelea usted ya la ha tenido mucho, la pelea del día sin IVA con los economistas. Ellos dicen, esto me pega en el recaudo, realmente lo que la gente se ahorra es muy poco porque como estamos viendo, los precios y las promociones se desvanecen y la gente además concentra todas sus compras en un día y eso realmente no tiene una reactivación a largo plazo del sector. Bueno, yo le respondería a los economistas que primero que todo, ¿por qué no se hacen una pregunta? Si no existiera el día sin IVA, mañana, ¿venderían lo mismo los comercios, las industrias mañana? Si la respuesta es que venden lo mismo, ellos tienen toda la razón. Pero venga, digamos que yo fuera economista, entonces yo le digo, no van a vender lo mismo, mañana van a vender mucho más, pero pasado mañana y traspasado mañana y a 2 meses van a vender menos de lo que habrían vendido porque la gente ya salió y ya compró y se acumuló lo que iba a estar regado en 2 meses en un solo día. No es tan cierto, porque si mañana no lo compran, no hay ningún estudio o ninguna evidencia que diga que dentro de 2 días, dentro de 3 días o dentro de 4 días lo iban a comprar. Eso no es tan exacto, porque si fuera tan exacto, entonces seguirían teniendo la razón. ¿Yo qué veo? Si mañana la gente va a hacer un esfuerzo para comprar vestuario, para comprar útiles escolares, para comprar insumos del campo, para comprar electrodomésticos, para comprar bicicletas o para comprar patinetas o para de pronto comprar elementos deportivos o juguetería. Si va a hacer ese esfuerzo, entonces eso quiere decir de que va a inyectarle un dinamismo a la economía que de no existir ese día no lo inyectaría. Entonces algunos dicen, es que vamos a dejar de recaudar una plata. Pues primero, si no existiera el día sin IVA, no lo venderían. Por lo tanto, no estamos dejando de recaudar nada, porque tampoco lo irían a vender. Y segundo, qué bueno que costara bastante dinero, qué bueno que hubiese muchísimo IVA no recaudado mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo muchas compras. Y si hubo muchas compras, ¿qué quiere eso decir? Que va a dinamizar de alguna manera la economía, va a dinamizar a los que vendieron. Entonces, esto se puede mirar como se pueden mirar los vasos cuando tienen la mitad de agua, medio llenos o medio vacíos. Bueno, lo chévere de esto es que en efecto vamos a poder ver los resultados y vamos a poder debatir después de esto si tuvo un buen resultado o no. Pasamos al tema de la hipoteca inversa. A ver, y claro, yo leo esto y me parece que si uno lo entiende y si uno logra tomar una decisión bien informada, es un excelente instrumento y me pregunto por qué no existía antes. Bueno, no existía antes porque seguramente el país no lo consideró pertinente, pero nosotros no vamos a ser los primeros que lleguemos a él. Ya hay 32 países con hipoteca inversa. Y además, pues porque la pandemia nos ha aterrizado mucho
y ha seguramente incentivado la creatividad. Pero el mecanismo de la hipoteca inversa es un mecanismo muy importante, es un vehículo financiero muy importante que no es para todo el mundo, porque ¿a quiénes puede aplicar este mecanismo? Pues dicen que a los que tienen más de 65 años. Puede ser, pero también puede ser a una persona que tiene 50 años. Y usted yo creo que ya lo definió porque yo vi que usted estaba explicando en qué consistía eso. Pero venga, ¿cómo así? Yo pensé que tengo entendido que solamente a las personas mayores de 65 años pueden acceder a la hipoteca inversa. Pues como están los decretos, es hacia ellos a quienes va dirigido. Pero digo que como mecanismo podría ser utilizado para cualquier persona, como mecanismo. Ya que el gobierno lo permita para los más de 65. Está bien, ese es un condicionamiento que el gobierno está estableciendo. ¿Y en qué consiste? Hombre, hoy hay mucha gente que está en una pobreza que se denomina pobreza oculta, invisible, que nadie sabe que tiene una casita y que de pronto es de estrato 3 o 4 y es una persona que es invisible a Ingreso Solidario, Familias en Acción, pero son personas sin recursos, sin pensiones. Es que no nos olvidemos hoy de que de cada 10 personas que deberían estar pensionadas, tenemos 2. O sea que tenemos 8 personas viviendo de o la familia o viviendo de que todavía trabajen o produzcan algo o en condiciones deplorables no tienen ingresos y viven prácticamente en la miseria, sí. así sean en una casa, así estén en una casa. Fregados los hijos, ¿no? Del adulto que decide hipotecar su casa, los hijos que tal vez estaban esperando una herencia y una acumulación del trabajo de su padre para poder gozarlo también después. O yo le diría, fregados los padres con unos hijos esperando una herencia. Es que yo diría que es que también ha cambiado las condiciones culturales. Nosotros nunca abandonamos a nuestros padres, pero ahora es muy usual ver padres abandonados. Y los hijos no aparecen en muchos casos, sino cuando el padre fallece o la madre fallece, a ver realmente qué fue lo que le dejaron. Entonces aquí una persona de esas simplemente dice, bueno, yo tengo una casa, a mí me hacen un avalúo técnico, no cualquier avalúo, un avalúo fraudulento, no señor, supervisado por el Estado. Y de acuerdo a los años que yo tenga y a mi estado de salud, me calculan una esperanza de vida y me dicen, vea, le vamos a dar 3 caminos. 1, una renta vitalicia de tanto. Otro, una renta mensual, que es mayor que la vitalicia por tantos años. Y el otro, le damos de una vez la plata total de lo que vale su casa. En los 3 casos, usted no tiene que desocupar su casa. Usted sigue viviendo en su casa. Entonces, escogiendo cualquiera de esos 3 caminos, yo empiezo a resolver parte de mi necesidad actual, que es la insuficiencia de recursos. Ahora, un punto fundamental, es voluntario. Esto no es que para nadie sea obligatorio. Entonces usted me habla de los herederos, perfecto, se murió la persona, la casa valía 300 millones cuando se hizo el proceso, cuando murió valía 500 y le habían dado, digámoslo, 270. Entonces los hijos pueden decir, va, yo pago los 270 y me quedo con la casa. O vendamos la casa y me quedo con la diferencia. Pero a nadie se va a desheredar, o sea, los derechos herenciales no se van a tocar. Y una última, Oscar Darío, es esta propuesta que parece buena cuando uno se mete en los detalles, suscitó una gran indignación, incluso una gran oposición, porque la banca privada estaba mediando ahí. ¿Eso qué le dice a usted del momento del país, del debate que hay alrededor de la banca y de todo lo que está metido ahí? Eso es lo mismo que siempre ha sido el discurso ideológico. Aquí tienen satanizado a la banca. Yo no defiendo la banca. También comete abusos, atropellos enormes. Pero yo le quiero decir a la gente, es que la banca somos todos nosotros. Un banco, en Colombia hay 30 millones de ahorradores que tenemos la plata en los bancos. El total de las cuentas por cobrar de los bancos, o sea, de los créditos, son 530 billones. Y los ahorradores tenemos en los bancos 480 billones. Entonces,
Se me fue. Entonces, la plata de nosotros es la que ellos prestan. 1.000 pesos, 100.000 pesos son de los dueños de los bancos, los 900.000 son de los ahorradores. Pero claro que algún instrumento financiero tendrá que ser. Yo no sé si es la banca, también pueden ser las cooperativas financieras. Pues es decir, no solamente es el tema bancos, puede ser otro tipo de instituciones financieras. Entonces ahí es donde le meten lo pecaminoso. Pero ¿sabe qué es lo que me ha parecido bueno de la hipoteca inversa? Que he visto que casi toda la izquierda ha salido a defender la propiedad privada, que eso no estaba dentro de los postulados que tenían antes. Esa está buena. Oscar Darío, siempre es un gusto hablar de números con usted y espero que podamos revisarlos del día sin IVA después de que pasen estos 3 días, después de que los economistas hagan unas regresiones, a ver cómo cuadramos ahí la contabilidad, porque usted sabe que los números no mienten. Claro, y a mí me gusta que los economistas hagan sus simulaciones y sus cálculos, porque los contadores también lo sabemos hacer. Señor, muchas gracias por conectarse con nosotros esta noche. Bueno, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca con estas dos medidas económicas para finalizar un pequeño debate entre posiciones encontradas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 de la noche, estamos en directo para un pequeño debate entre Andrés Mejía Verno, quien concursa en el Mundialito de los Bienpensantes de Twitter, con mucho éxito. Andrés Mejía es filósofo de la mejor universidad de Colombia, la Universidad Nacional, es el fundador, promotor, dueño de Descartes en Bata y es panelista de Blue Radio por las mañanas. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel, muchas gracias. Y esta noche Andrés Mejía va con Andrés Charri. Andrés Charri es profesor universitario, investigador en economía ecológica, que es esa vaina, Charri. Trabaja con el senador Gustavo Petro en el Congreso de la República y es constructor programático de la Colombia Humana. Un gusto tenerlo aquí, Andrés Charri. ¿Qué más, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Y aquí dispuesto a charlar y a debatir un rato sobre estos dos temas tan importantes. A ver, entonces, la hipoteca inversa, a mí me la describieron, si es una decisión voluntaria, no es obligatoria, me parece un vehículo interesante y sobre todo útil en un país con tanta desprotección. Charri, ¿a usted por qué no le gusta? Mire, Daniel, realmente lo que demuestra este instrumento de la hipoteca inversa, que aparte de todo es un mecanismo importado que ha estado funcionando en 37 países y ha tenido unos nefastos resultados, pues lo que sugiere es que está demostrando y desnudando la desprotección social y la falta de la organización y de construcción de un programa real de pensiones que vaya a proteger a las personas mayores en el país, ¿cierto? Si bien nosotros podemos decir que es una decisión libre y una decisión que puede tomarse autónomamente, pues no es una decisión tan autónoma porque está mediada por unas condiciones puntuales que determinan quiénes van a ser esas personas que van a asumir o van a adquirir el producto financiero. Si bien lo que se dice es que Sí, hágale. Si bien lo que se dice es que esta hipoteca inversa pues está o puede acceder cualquier persona en cualquier estrato, lo que nosotros sabemos es que hoy las personas que no tienen una pensión y que no están accediendo a un sistema de protección realmente digamos elaborado con todas las sustanciabilidad del caso, pues son las personas que están en el estrato 1 y 2 y donde se concentra la mayoría de adultos mayores. Hay unos datos que se presentaron en el 2019 sobre la cantidad de personas que estaban o pertenecían realmente a esos estratos y el estrato 1 y 2 recoge más o menos el 50% de las personas que hoy no tienen una pensión y además que son adultos mayores. Esto quiere decir que realmente no hay un elemento de protección real frente a las personas que no pudieron acceder a una pensión durante el ahorro de su vida, y lo que sí se genera pues es un mecanismo de usura para que los bancos entren a diseñar estos elementos o estos productos económicos que van a finalmente a sacar la verdad real sobre cómo van a adquirir esos predios. Sí. ¿Cierto, Daniel? Andrés Mejía, ¿a usted sí le gusta la hipoteca inversa? A mí me parece un buen producto. Lo que me pareció raro es que se promueva como una política social. Es decir, eso es un producto financiero. En eso sí no
No hay ningún misterio. Es un producto financiero, es un producto bancario, intermediado por el sistema financiero y que va dirigido a resolver una necesidad de carácter financiero. Naturalmente, el gobierno ahí trata de llevarse un crédito promoviéndolo como una política social y como si fuera una política social suya el solo hecho de haber tenido la idea. Pero bueno, haciendo por ahora caso omiso de ese detalle, a mí me parece que está bien. El argumento que decía ahora Andrés no lo entendí en este sentido. Es cierto que esto desnuda un problema de desprotección social en Colombia, es cierto, y no necesitábamos lo de la hipoteca inversa para darnos cuenta de que hay una gran cantidad de adultos mayores en Colombia que no accedieron a una pensión. Pero si la realidad ya es esa, es decir, no estamos hablando del futuro, por supuesto que para el futuro tenemos que pensar en que la cobertura del sistema pensional sea mayor, pero si ya la realidad es esa, ya tenemos una gran cantidad de adultos mayores en Colombia que no pudieron acceder a una pensión por muchísimas razones, empezando por la informalidad del país, yo no veo ningún problema en que se ofrezca para aquellos que pueden acceder al producto por medio de la propiedad que tienen sobre un inmueble a este tipo de soluciones. Ahora, ninguna solución en el mundo es perfecta, ni esta ni ninguna otra. Esta, por supuesto, tiene debilidades, y la debilidad, que es la que existe en todo producto del mercado financiero, es la asimetría de información. Hace unos minutos en este mismo programa estaban conversando sobre el nivel de educación financiera que existe en Colombia, que de todos modos es relativamente precario. En casi todo el mundo es precario, sobre todo cuando se trata de temas financieros relativamente elevados o relativamente complejos, y el nivel de información que una de las partes va a tener, que es el banco o el intermediario financiero, por supuesto va a ser mayor que el que va a tener la otra parte. Se va a necesitar muchísima protección del consumidor, se va a necesitar muchísima información, que de hecho en el borrador del decreto no está totalmente claro cómo se va a garantizar esa provisión de información para que pues las personas tengan una decisión que no solo tenga la oportunidad de tomar una decisión que no solo sea voluntaria, sino que también sea muy bien informada y muy bien fundamentada. Entonces, les voy a poner, a propósito de lo que usted mencionaba, Mejía, le voy a poner cómo presentó el presidente Duque esta medida. La llamamos hipoteca invertida, un mecanismo novedoso para proteger y asegurar cobertura para la vejez en términos de ingresos para tantas familias. Una medida que ha sido exitosa en muchos lugares del mundo y que ahora la traemos a nuestro país como una herramienta más de proteger a esas personas que se han esforzado tanto y que han trabajado tanto por nuestro país. Y creo que Casa de Nariño tuvo el buen sentido de dejar de hablar de hipoteca invertida y hablar de hipoteca inversa, porque definitivamente el nombre no le ayudaba a nada. Pero entonces, y entiendo, Charry, es su argumento, esto no puede sustituir una política social del Estado, pero el argumento de Mejía es poderoso en el sentido de que ya tenemos un problema. Mientras hacemos la revolución de la Colombia humana, ¿por qué no abrimos este mecanismo si es voluntario? Es decir, ¿por qué tenerlo prohibido? Mire, realmente es que no es que sea un mecanismo prohibido y no es que sea voluntario, vuelvo e insisto, Daniel, porque es que las condiciones hoy de las personas que no pueden acceder a una pensión digna, ¿cierto? Y una pensión universal, como se puede plantear a través del modelo de los pilares, pues son unas condiciones que están realmente en carencia del acceso también a los servicios y a la economía real. O sea, las personas que van a acceder a esto no son las personas de estrato 4, 5 y 6, ¿sí? Realmente, porque ellos tienen aseguradas sus pensiones y las pensiones más altas que también están subsidiando las personas que pagaron su pensión y hoy no pueden acceder a una pensión. Van a acceder, como vuelvo e insisto, son las personas del estrato 1, 2 y 3 que, como dijeron también ya en el programa, tienen propiedad, han construido o han adquirido una propiedad en su vida productiva, pero que hoy no alcanzaron el ahorro pensional. O sea, sí hay una desventaja social para acceder al producto. ¿Sí? La presión se está haciendo porque estos ancianos o estas personas de adultos mayores están desprotegidos socialmente, no tienen salud, no tienen pensión, no tienen acceso a comida, no tienen acceso a agua, tienen déficits sociales. Entonces estas personas, en vista de la presión social que ejerce y más en este tiempo de pandemia, pues van a acceder directamente a un salvamento económico que le está ofreciendo también el sistema financiero. Ni siquiera es un salvamento que pueda generarse en términos de generación y generación
Señor. Sí, y le voy a poner una nota. Hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente por qué pensaba de la hipoteca inversa, no la hipoteca invertida, como dijo el presidente Duque, y eso es lo que nos dijeron. Esto es Zona Franca, la calle. No estoy de acuerdo con esa hipoteca, caballero, para nada, no estoy de acuerdo con eso. No me parece justo que el Estado o el gobierno se quede con lo que uno poco o mucho medio consigue. A trancas y muchas consigo para darle de comer a mis hijas. No estoy de acuerdo porque es lo que he trabajado toda mi vida para darle a mis hijos. Okay. Para que después de pronto con el tiempo el gobierno se quede con mi casa, no. Habría que pensarlo muy bien, pero así por encimita no estoy de acuerdo porque pues uno siempre sueña como padre dejarle algo a los hijos. De alguna manera soluciona de manera inmediata las situaciones de las personas porque no cabe la menor duda que la mayoría no tenemos para las cosas básicas, ¿sí? O sea, que digamos que en general hay una necesidad generalizada. Si uno trabaja y ahorra, es para la familia de uno, no es para que el gobierno se quede con ella. ¿Cómo es posible que yo después de que me muera le van a quitar la casa a mis hijos? Okay. Me parece supremamente mal hecho. Uno después que ya es padre, uno después que agarra una propiedad, algo así, ya uno lleva ya mentalizado de que es para los hijos. Prefiero seguir trabajando y guardando para cuando necesite, para no meterme en cosas que no debo. Yo prefiero seguir trabajando y si me alcanza a pensionar bien y si no, pues no. Okay. O por lo menos que me devuelvan el dinero que yo hice durante el tiempo que trabajé y ya. No. ¿Cómo le voy a dar el patrimonio a mis hijos? A unas entidades multimillonarias. Ya es hora de que, por favor, ya el gobierno se ponga las manos en el corazón y diga vamos a favorecer a los ciudadanos, porque nomás con el manejo de tarjetas, el cobro de que si usted solicita un certificado tiene que pagarlo, el retiro del cajero que tiene que pagarlo, una cantidad de beneficios para los bancos. Es cuestión de ellos si quieren tomar la decisión así, ¿no? Pues si no me quieren dejar las cosas a mí es porque prefieren, porque desconfían o no lo quieren hacer. En ese caso sería más factible entonces ayudar a los de la tercera edad. Claro, estaría bien, ya dependiendo, uno como joven pues tiene más largo proceso como para formar más beneficios y adquirir más cosas. El día que están jodidos pues los mandan a un ancianato si tienen con qué, o lo dejan ahí orinado, ensuciado y sin alimento. No está bien, esa es mi posición. Seguimos en Zona Franca, tenemos 5 minutos de programa, hablamos con Andrés Mejía y Andrés Charri, hablamos de la hipoteca inversa. En la calle a la gente no le sonó la idea, el arraigo de la herencia es algo muy poderoso y es curioso que, no sé, Charri, me imagino que le han dicho mucho, que usted, no sé si usted es marxista, ¿un poquito marxista? Marxista-leninista. No, yo creo realmente en la estructuración de las decisiones libres y autónomas, pero también de la fuerza de la riqueza que se genera a través del trabajo y el trabajador. Pero venga, que le tocaba a Mejía. Bueno, que hable Mejía. Mejía, aquí hay una persona que duda del poder de la libertad, de la decisión individual y privada de las personas, que piensa que en Colombia la gente se va a dejar engañar. No, ya se viene en dudar, porque es que la libertad nunca se ejerce de manera absolutamente clara. Todos tenemos muchísimas dificultades en el ejercicio de nuestra libertad y todas las decisiones que nosotros llamamos libres y autónomas, por supuesto, están condicionadas por muchas cosas. Ahora, esa es la realidad y esa es la realidad para todos y eso no disminuye la importancia del ejercicio de la decisión libre. La hipoteca inversa, como se ha planteado, es una decisión autónoma, a nadie lo están obligando a que ponga en hipoteca inversa su inmueble si no quiere.
a nadie están obligándolo a que acceda a esa figura, es una decisión voluntaria. Por supuesto que es una decisión que va a estar condicionada, ¿por qué? Por las necesidades de las personas, en mayor o menor medida va a estar condicionada por el grado de información que tengan, pero eso no es ninguna sorpresa porque esos son los mismos condicionamientos que tiene cualquier otra decisión humana y esa es la realidad con la que tenemos que vivir. Entonces, esta institución, como cualquier otra institución que apela a la decisión libre y soberana de las personas, pues tiene esas dificultades y en buena medida, tratándose de un producto financiero, le corresponde a la regulación en la medida en lo que se pueda suavizar esas dificultades, particularmente en el lado de la información. Charry, nos queda como la última, la de irnos, no sé si quiere decir algo del día sin IVA o si quiere seguir hablando de hipoteca inversa. Le doy la libertad, señor, para que escoja. Yo que sí confío en que usted puede ser un agente racional libre. Yo soy racional, libre y tomo mis decisiones autónomas, pero también esas decisiones no están mediadas por las presiones que me puede ejercer el mercado y las condiciones sociales que hoy tienen las personas que van a acceder a ese instrumento financiero. Yo le respondí una carta a Humberto de la Calle que sacó en Twitter y él, digamos, acudía a la visión romántica de la herencia que no tiene que ver con esto, sino es con la decisión autónoma de las personas que acceden, pero también con las necesidades que tienen esas personas autónomas y con la deficiencia estatal en el desarrollo de un modelo pensional que cubra universalmente a todos y a todas con esa renta por lo menos básica y con las pensiones básicas de un pilar sustentable que le permita a las personas mayores hacer un disfrute de su vejez en términos socialmente aceptables. Realmente aquí lo que están es trasladando una obligación del Estado a los privados y a los bancos para que sigan obteniendo una rentabilidad como se ha hecho históricamente. Claro, y creo que en eso Mejía no va a estar en desacuerdo, sino que no le parece que esté mal. No, a mí lo que me parece es que cuando yo oigo hablar a Andrés del diagnóstico de ese problema y él habla de las personas que van a acceder o que no van a poder acceder a pensión, aquí estamos hablando de las personas que ya no pudieron acceder a pensión. Es cierto que hacia el futuro el sistema pensional tiene que tener una cobertura mucho mayor y es cierto que hacia el futuro lo deseable es que todo el mundo pueda acceder a una pensión y en unas buenas condiciones, pero estamos hablando de una población que ya no pudo acceder a las cifras las mostraba Daniel al principio. Hay que buscar alguna solución. Hoy solo el 25% de las personas que tuvieron un ahorro acceden a una pensión, así que realmente es trasladar de verdad la obligación social del Estado a un privado, y a un privado que ha demostrado no ser eficiente, no ha demostrado ser racional, ha demostrado a través de las presiones también disminuir los derechos de las personas y además en esta época de vulnerabilidad pues generar unas condiciones indignas para que las personas puedan siquiera acceder a un sistema financiero medianamente, digamos, amigable. Señores. ¿Cuáles son las condiciones indignas? ¿Cómo? Señores. No, se acordaron de que era un debate al final, ya se me acabó el tiempo, ya para qué. Bueno, Dani. Andrés Mejía, Andrés Charry, es un gusto hablar con ustedes. Señores, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, a usted, Daniel, muchas gracias. Y digamos que para cerrar, con el día sin IVA, la mejor forma de ahorrar es no comprar nada, menos cosas inoficiosas. Bueno, esa es una forma de verlo. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron esta noche. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.